Dormía todas las noches a su lado sin saber que había pagado su vuelo para ver a su ex en Berlín. Me dijo que era una boda privada y cuando volvió ya tenía todo borrado. Esto empezó hace algo más de 2 meses. Mi esposa, no voy a decir su nombre, no porque quiera protegerla sino porque quiero contar esto sin pensar en ella como una persona específica, solo como lo que fue, alguien que rompió algo en mí. Me dijo que su prima iba a casarse en Berlín, Alemania. Su familia por parte materna es mitad alemana, mitad estadounidense. La boda iba a ser en el castillo donde vivieron los abuelos de la novia. Ya desde el principio, sonaba como algo sacado de una revista. Ella estaba emocionada, decía que sería una ceremonia pequeña, íntima, con apenas los más cercanos. Me pareció raro no estar incluido en esa definición de cercano, pero intenté no mostrarlo. Ella dijo que era costumbre que en ese tipo de bodas solo fueran familiares directos, que ni siquiera algunos novios o novias de los primos iban a asistir, que sería incómodo porque no hablaban alemán, y que la familia de allá quería algo cerrado. Vale. Uno escucha eso y piensa, bueno, las familias europeas tienen sus rarezas, ¿quién soy yo para discutir con tradiciones ajenas? La ayudé a buscar pasajes. Ella se encargó de todo el itinerario sola, eso ya me pareció raro, porque solemos planear los viajes juntos, incluso los que son solo para uno. Me dijo que no iba a llevar mucho equipaje porque sería un viaje de 5 días, pero luego empezó a comprar ropa nueva, y no del tipo que usarías para una boda formal, más bien ropa de paseo. Vestidos ligeros, uno de ellos que yo recordaba perfectamente haberle dicho que le quedaba espectacular, y que solía guardar para ocasiones muy especiales. También noté que empezó a usar perfume antes de acostarse, como si estuviera practicando cómo oler durante el evento. Le pregunté por qué, medio en broma, y me respondió que era parte del proceso para ponerse en mood europeo. Dije que no era desconfiado. Pero tampoco soy idiota. La noche antes de que se fuera, se quedó despierta hasta las 2 haciendo su maleta. Rehizo todo 3 veces, no porque faltara nada, sino porque no podía decidir qué llevar. Cuando fui a preguntarle si necesitaba ayuda, la encontré sentada en la cama mirando el celular, con la pantalla girada lejos de mí. Apenas me vio, bloqueó el teléfono y dijo, «Ay, el grupo de la familia no para, están con los nervios de siempre». En ese momento, le creí. No pensé en revisar. No tenía motivos fuertes para sospechar, todavía. Voló al día siguiente. Me envió un mensaje al aterrizar. Me dijo que estaba exhausta, que tomaría una siesta en el hotel y luego se reuniría con los demás para cenar. Hasta ahí, todo normal. Lo extraño fue que el día siguiente su hermano, que vive en Boston y no pudo ir a la boda, me escribió por WhatsApp, «¿No te molesta que no hayas podido ir con ella?» Pensé que estaba de broma. Le dije que ella me había explicado todo, lo de que era un evento privado. Su respuesta fue un simple nada más. Me dejó helado. Le pregunté si él sabía algo más, y me contestó, solo me pareció raro porque su ex también fue invitado. Me congelé. Ni siquiera sabía que el ex vivía en Alemania. Le pregunté si estaba seguro. Me mandó una foto que había recibido de una prima, aparentemente subida en una historia de Instagram que solo algunos familiares podían ver. En la imagen, todos estaban sentados alrededor de una mesa enorme, con candelabros, copas de vino y platos de entrada. Y ahí estaba ella, perfectamente vestida, sonriendo. A su lado, claramente muy cómodo, estaba él, apoyado ligeramente hacia su dirección, con la mano en el respaldo de su silla. No había más sillas vacías alrededor. Era como si estuvieran compartiendo un momento íntimo, dentro de lo que se supone era una celebración familiar. No sabía cómo responder. No sabía si debía responder. En ese momento, me di cuenta de algo. Ella me había dicho que no podía llevarme porque no llevaban parejas no casadas, pero nosotros estamos casados hace 4 años. No era una pareja casual. No era un novio de paso. Soy su esposo. Y aún así, decidió ir sin mí. ¿Mintió? O al menos, me vendió algo disfrazado de tradición familiar para que no hiciera más preguntas. Empecé a revisar las últimas semanas mentalmente. Las conversaciones, las evasivas, las excusas, los silencios, las veces que me cambiaba de tema con un beso, las veces que me hablaba como si todo estuviera normal pero algo se sentía forzado. Y ahora, esa imagen, esa escena en la que yo no estaba. Esa boda que no era tan cerrada como me había hecho creer. No supe qué hacer esa noche. No podía dormir. No podía pensar. Empecé a imaginar escenarios estúpidos. Tal vez solo coincidieron. Tal vez alguien más los sentó juntos. Tal vez él estaba en otro lado y solo se acercó para la foto. Pero las tal vez empezaban a ser demasiadas, y cada uno pesaba más que el anterior. A la mañana siguiente, no le escribí. Tampoco ella me escribió. Fue el primer día, desde que estamos juntos, que pasamos sin ningún tipo de mensaje. Nada. Ni siquiera un buenos días. Nada. Y en el vacío de ese silencio,
Fue donde me di cuenta de que algo estaba roto, aunque todavía no sabía cuánto. Cuando el segundo día pasó y seguía sin recibir ningún mensaje de ella, ni siquiera una foto, una nota rápida, un audio diciendo que estaba ocupada, sentí que algo se despegaba dentro de mí. No era rabia todavía, ni tristeza. Era esa sensación incómoda que uno tiene cuando se da cuenta de que ha estado hablando solo durante semanas, pero solo ahora lo nota. Como cuando le hablas a alguien por costumbre y un día te das cuenta de que esa persona ya no responde, solo asiente, sonríe con cortesía o cambia el tema. En ese vacío de comunicación, hice lo que me prometí que no iba a hacer, busqué a su prima por Instagram. No la tenía agregada, pero sus historias estaban públicas. Y sí, había una buena cantidad de fotos y vídeos del evento, el castillo, la ceremonia, el banquete, y en más de una imagen, ella, mi esposa, siempre con el mismo vestido verde oscuro que le había visto empacar con tanto cuidado, maquillada de forma impecable, con esa sonrisa que siempre me parecía sincera. Pero ahí, en ese contexto, no sabía si lo era. En una de las fotos aparecía con su madre, en otra con su hermana, pero en la mayoría, estaba con él, el ex. No hacía falta confirmarlo. Lo había visto en fotos viejas cuando recién empezamos a salir. Era inconfundible. Alto, delgado, pelo rubio y ese tipo de barba cuidadosamente desordenada que parece espontánea pero claramente no lo es. Estaba en la boda. Estaba con ella. Y no parecía ser un invitado casual, ni alguien que simplemente apareció sin querer. En uno de los vídeos cortos, de esos que alguien graba con el celular en la pista de baile, se les veía bailando. No era un baile formal, ni lento, pero estaban cerca, muy cerca. Él la giraba con naturalidad, y ella reía. No había incomodidad. No había distancia, sus cuerpos sabían dónde estaban. Había una confianza vieja en la forma en que se movían, una intimidad que no se fabrica en una noche. No era el tipo de baile que uno tiene con un ex y las cosas realmente quedaron en el pasado. No podía seguir viendo. Cerré el teléfono. Sentí esa mezcla entre náuseas y taquicardia que solo viene cuando te golpean con algo que no sabías que temía. Me senté en el borde de la cama y traté de pensar. ¿La llamo? ¿Le pregunto directamente? ¿Finjo que lo sé todo, o me hago el ingenuo para ver qué me dice ella? No hice nada. Esperé. Tercer día. Un mensaje. Finalmente. Hoy fue hermoso. El castillo parecía de película. Luego te muestro fotos. Solo eso. Ni una sola mención a mí, ni un pote extraño, ni una pista de que algo en su mundo estuviera fuera de lo normal. Respondí con un simple ¿y qué tal la ceremonia? Tardó 5 horas en contestar. Muy linda. Mucho llanto. Muy emotiva. Comimos como reyes. No dijo quién estaba en su mesa. No mencionó a su ex. Ni siquiera lo reconoció como parte de los invitados. Y fue en ese punto donde supe, sin ninguna duda, que me estaba ocultando cosas, porque si no tienes nada que esconder, no hay razón para omitir lo obvio. Volví a escribirle, esta vez de forma más directa, ¿está él ahí? No necesitaba poner el nombre, sabía que ella sabría de quién hablaba. Tardó otra hora en responder. ¿Quién? Respondí, tú sabes quién. Tu ex. El alemán. Entonces apareció el clásico, ¿por qué preguntas eso? No fue un no. No fue un sí. Fue un rodeo. Un desvío. Como si decir la verdad fuera algo que tuviera que calcular antes de soltarla. Me harté. Mandé la foto que me había pasado su hermano. La de la cena. Sin ningún comentario. Tardó 10 minutos. Ah, sí, vino. Pero no te dije porque sabía que ibas a reaccionar así. Y ahí fue como si se encendiera algo adentro mío. Así como, ¿molesto por saber que me mentiste? ¿Incómodo porque ocultaste que ibas a compartir espacio con una persona con la que tuviste historia? ¿Confundido por ver que me excluiste y a él lo incluiste? Le respondí, entonces no fue una boda privada solo para familia, fue una excusa. Me dejó en visto. Nada más esa noche. Ni un intento de justificar. Ni un intento de negar. Dormí mal. Tenía el teléfono en la mano como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. A las 3 de la mañana, llegó un mensaje, mañana hablamos por videollamada. Te explico todo. Amanecí con esa frase rebotando en mi cabeza. ¿Qué significa, todo? ¿Por qué ahora si quiere hablar? ¿Qué clase de explicación puede hacer que esto tenga sentido? El día pasó lento, como si alguien lo hubiera puesto en cámara lenta solo para torturarme. A las 8 de la noche me llamó. Atendí sin decir nada, solo mirándola. Estaba en una habitación de hotel con cortinas blancas detrás. Su expresión era tensa, pero no triste. Había preparado lo que iba a decir. Sí, vino. Me escribió hace meses para ver si yo iría. Le dije que sí. Supuse que no pasaba nada si coincidíamos. Solo somos amigos. No quería decírtelo porque sé cómo eres con esas cosas. Me dolió más esa última frase que todo lo anterior. ¿Cómo soy? Como si mi dolor fuera el problema. Como si mi reacción a una mentira fuera peor que la mentira misma. ¿Y por qué me dijiste que era solo para familia?
Pregunté. Técnicamente lo es. Él es amigo de la novia. La conoció cuando estaban juntos. Es como de la familia. Pero yo soy tu esposo. Ella se quedó en silencio. Ni siquiera bajó la mirada. Solo, se quedó ahí, mirando a la pantalla, como si de pronto no entendiera cómo funciona la lógica más básica del mundo. Sé cómo suena todo. Pero no pasó nada. Te lo juro. Solo hablamos. Bailamos un poco. Él está saliendo con alguien más. No hay nada ahí. Volví a mostrarle otra foto. Esta vez de otra historia, donde aparecían caminando por el jardín del castillo, solos, alejados del grupo. Se estaban riendo. Ella tenía la mano sobre su brazo. No parece que solo hablaran. Ella apretó los labios, luego dijo, no sé qué quieres que diga. ¿Estás sacando conclusiones? No. Estoy viendo hechos. Tú estás tratando de explicarlos como si fueran irrelevantes. Corté la llamada. Apagué el teléfono. Esa noche no dormí. Pero ya no era por confusión. Era por decisión. No volví a encender el teléfono hasta el día siguiente a media tarde. Cuando lo hice, había 5 mensajes de ella. Todos breves. Ninguno decía lo que de verdad necesitaba leer. ¿Estás bien? Podemos hablar cuando tengas un momento. Sé que estás dolido. Pero por favor, no cortes así. Llegamos a la casa de mi tía. La recepción fue muy larga. Me duele que no confíes en mí. Esa última fue la que me dio más rabia. Porque no es que no confiara en ella, es que ella misma había destruido esa confianza paso a paso, con cada omisión. Con cada palabra cuidadosamente medida para sonar inofensiva. No fue una mentira gigante lo que me rompió. Fue una acumulación de silencios estratégicos, decisiones prácticas que no me incluían, y explicaciones hechas con la frialdad de alguien que cree que si pone voz suave a las cosas, el contenido no importa. Le respondí a las 6 de la tarde. No me fui por las ramas, volvé cuando quieras. Pero no esperes que esto sea lo mismo. 5 minutos después me llamó. No atendí. No quería escuchar su voz. Aún no. 1 hora más tarde, escribió, no entiendo por qué estás haciendo esto tan grande. Fue una boda. Un ex. No hay crimen ahí. Y ahí fue cuando supe que ella no estaba en el mismo plano que yo. No había hecho ninguna pausa para entender lo que realmente me había molestado. Seguía convencida de que el problema era que yo le exageraba. Que el error estaba en cómo interpretaba las cosas, no en lo que ella había hecho. Empecé a recordar cosas de antes, de meses atrás, pequeños momentos que ahora parecían pistas. Como cuando un día llegó tarde del trabajo y dijo que había estado hablando con alguien por mensaje, pero no quiso decir con quién. O cuando encontré su historial de búsqueda en la tablet y vi que había buscado vuelos baratos a Berlín 3 semanas antes de que me hablara de la boda. Cosas que en su momento no me importaron, pero ahora, se conectaban como piezas de un rompecabezas que no quería armar pero que no podía ignorar. El día que regresó fue extraño. La fui a buscar al aeropuerto, aunque no sabía por qué. Tal vez por inercia, tal vez por necesidad de ver si su cara confirmaba algo que todavía dudaba. Vino sola, con la maleta pequeña. Me saludó con un beso que sentí como si viniera de otra persona. O de alguien que no me besaba a mí, sino a la imagen de esposo que esperaba encontrar después de haber estado fuera de su alcance por 5 días. Durante el camino a casa, no hablamos casi nada. Ella preguntó si había algo en la heladera, y yo le dije que no había cocinado. Ella suspiró, y eso me molestó más que cualquier otra cosa. Como si esperara que todo estuviera normal. Como si yo hubiera estado de vacaciones también. Cuando llegamos, lo primero que hizo fue ducharse. Luego se sentó conmigo en la sala, con el pelo todavía mojado, y empezó con lo que parecía un discurso preparado. No sabía que iba a estar él. Me enteré una semana antes. Pensé que no era relevante. Me sorprendió. Pero fue incómodo. No hablamos tanto como parecen las fotos. Me sentaron con él sin que yo lo pidiera. Mentira. Ya sabía que era mentira. La prima había etiquetado a todos los de la mesa en una foto grupal y los había mencionado como el núcleo íntimo. Ella estaba al lado del ex. En todas las tomas. Solo quise disfrutar la boda. No quise problemas. No pasó nada. Te lo juro por todo. Pero no me lo dijiste. Me sacaste del medio. Me inventaste una historia para que no fuera. Porque te conozco. Sabía que ibas a reaccionar así. Otra vez esa maldita frase. Como si mi dolor fuera un reflejo automático que ella había anticipado y por lo tanto podía ser ignorado. Como si eso justificara dejarme fuera de un viaje importante. Como si prevenir mi reacción fuera más importante que confiar en mí. ¿Y te parece normal compartir mesa con tu ex y ni siquiera mencionarlo, pasear con él, bailar con él? Le pregunté. Fue un baile. No fue íntimo. No lo busqué. No significa nada. Claro. Pero mentirme para ir sola, eso sí significa algo. Excluirme, eso también. Decidir que yo no era parte de tu núcleo íntimo, mientras él sí. ¿No ves lo que estás diciendo? No respondió. Solo se quedó callada, mirando el piso. Su silencio fue la única parte honesta de toda la conversación. Dormimos en la misma cama, pero no nos tocamos. Al día siguiente,
Ella intentó actuar como si todo estuviera bien. Preparó café, sacó ropa para lavar, preguntó si íbamos a ir a hacer compras. Yo la miraba moverse y me sentía como un objeto decorativo que ya no encajaba en la escena. Entonces lo revisé. El celular. No porque quisiera invadir su privacidad, sino porque ya no confiaba en que la privacidad significara honestidad. Y ahí estaban. Las llamadas. Varios números desconocidos, repetidos. Uno con código de país alemán. Uno de esos días, una llamada de 56 minutos. El mismo día que me dijo que iba a acostarse temprano porque estaba cansada. No la confronté de inmediato, solo anoté el número, y le pregunté, casual, sin levantar sospechas, ¿con quién hablaste tanto esa noche, tu tía? Me dijo que sí, sin dudar, sin pestañear. Otra mentira. Y ahí ya no era sobre el ex, ya no era sobre la boda. Era sobre la mecánica de mentir, sobre cómo se instala en lo cotidiano, en lo mínimo, hasta convertir la vida en una historia paralela donde uno es apenas un personaje decorativo. Esa noche, decidí que algo tenía que cambiar. No sabía si era el matrimonio entero, pero sí sabía que no podía seguir actuando como si todo esto fuera normal. Esa semana fue como vivir en una casa de cristal con alguien que ya no sabía cómo moverse sin romper algo. Ella caminaba con cuidado, hablaba poco, y cada gesto que antes habría sido natural, una mano en mi hombro, un «¿cómo estuvo tu día?», un «te hice café», ahora se sentía falso. No porque pudiera probar que lo era, sino porque había perdido la capacidad de recibirlo sin dudar. Ya no confiaba en lo que me daba. En ningún plano. Y no me malinterpreten, yo no soy paranoico por deporte, tampoco soy de esos que se inventan películas, pero cuando pasas años creyendo que tu pareja te incluye en todo, que si no puede contarte algo al menos lo intenta, y de pronto ves que no solo te excluyó, sino que lo hizo con estrategia, con calma, con una lógica que parecía planificada, ahí, te das cuenta de que algo se rompió, y que lo que se rompió no fue un momento, fue una forma de vivir con esa persona. Esa semana fue también la del silencio funcional, de los dos. Nos hablábamos para lo justo, la comida, el turno del auto, el recordatorio de que el alquiler vencía. Pero todo lo demás, las pequeñas conversaciones, las bromas espontáneas, las confesiones tontas antes de dormir, habían desaparecido. No se extinguieron con una pelea, se fueron desdibujando, como si alguien hubiera bajado el volumen lentamente hasta que lo único que quedaba era la imagen, sin sonido. 2 días después, mientras ella dormía, volví a revisar el número alemán. Lo busqué en Google. Nada. Luego en Facebook. Tampoco. Lo copié y lo puse en el buscador de WhatsApp, solo para ver si por error lo tenía guardado con algún nombre. No apareció, claro. Pero sí apareció otra cosa, el chat archivado. Uno que no estaba visible cuando abrías la app, uno que claramente había sido escondido. No me enorgullezco de lo que hice después, pero tampoco me arrepiento. Entré al chat. Era él. No había mensajes recientes, pero lo que estaba ahí decía suficiente. Fotos del castillo, bromas internas, un «te ves hermosa como siempre» de su parte. Un «no digas eso, me vas a meter en problemas» jajaja de ella. Capturas de pantalla de canciones. Uno donde ella le mandó una selfie en el espejo del hotel, con el vestido puesto, diciendo «demasiado». Él respondió con un emoji de fuego y un «te vas a robar todas las miradas». La fecha era el mismo día de la boda. Cerré el chat. Volví a poner el celular donde estaba. Me senté en el living, con las luces apagadas, y traté de respirar. Era eso. No necesitaba más. Al día siguiente le dije que necesitábamos hablar. Me miró con cara de que ya lo sabía, como si estuviera esperando ese momento. Se sentó en el borde de la silla, con los brazos cruzados, sin decir nada. Yo fui directo. Le escribiste. Hablaste con él antes de viajar. Le mandaste fotos. Ocultaste el chat. Te reíste con él. Coqueteaste. Y a mí me sacaste del medio. No respondió enseguida. Miró al piso. Luego dijo, no pasó nada físico. Ahí fue cuando entendí que había cruzado esa línea invisible donde lo físico ya no era lo importante. Lo que dolía era lo otro. Era el proceso de planeación, de desvío, de arquitectura de la mentira. Lo físico era solo el síntoma. Lo enfermo era el resto. ¿Qué buscabas?, le pregunté. No lo sé, dijo, sin levantar la vista. Y eso fue lo peor. Que ni siquiera tuviera una respuesta elaborada. Ni una excusa para convencerme. Solo eso, un no lo sé. ¿Estás enamorada de él? No. Entonces, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué compartir con él una parte de tu vida que me ocultaste a mí? Se encogió de hombros, como si no supiera qué hacer con la pregunta, como si la respuesta fuera demasiado grande para decirla en voz alta. ¿Te aburriste de mí?, dije, con un tono que no reconocí como propio. No, no me aburrí. Solo necesitaba recordar cómo era antes. Ahí estuvo. La frase exacta. Esa línea que no dice mucho pero lo cambia todo. Porque en esas palabras había más que nostalgia. Había una admisión implícita, que había ido buscando algo que yo ya no le daba, o que ella ya no encontraba en sí misma.
No importa. El punto era que lo buscó afuera. Y me mintió para hacerlo. Le dije que iba a pasar unos días en casa de mi hermano. No discutió. No trató de convencerme. Solo preguntó, ¿vas a volver? Y yo no supe qué responder. Me fui con una mochila, sin decirle cuánto tiempo estaría fuera. Mi hermano vive a 40 minutos en auto, con su esposa y sus 2 hijos. Me recibió sin hacer preguntas, aunque supo de inmediato que algo estaba mal. Me dio la habitación de huéspedes y me dejó solo. Esa noche, dormí mejor. No porque estuviera bien, sino porque al menos no estaba respirando el mismo aire envenenado de la casa. Al día siguiente, le conté todo. No me interrumpió. Al final, solo dijo, eso ya no es un error, es una decisión que ella tomó. Y sí. Porque no era una noche borracha. No fue un mensaje fuera de lugar. Fue una cadena de acciones frías, conscientes, una ingeniería emocional. Después de eso, empecé a pensar en serio en qué era lo que quería, si esto era salvable, si quedaba algo que no se hubiera contaminado. No encontré respuesta clara. Pero si supe una cosa, yo ya no era el mismo. Pasar unos días en casa de mi hermano fue como meter la cabeza en el agua para apagar un incendio. No resolvía nada, pero al menos me daba unos momentos de silencio mental. Silencio real, no el tipo que se construye entre 2 personas que duermen en la misma cama y se ignoran de común acuerdo. Este era un silencio sin tensión, sin necesidad de medir palabras. Era paz. Prestada, sí. Temporal. Pero paz, al fin y al cabo. Mi hermano no es de hablar mucho. Su forma de demostrar que está ahí es prepararte un café y dejarlo sobre la mesa sin decir nada. Agradecí eso. No quería discursos. No necesitaba que alguien me dijera deberías hacer esto o aquello. Necesitaba procesar. Durante el segundo día, recibí un mensaje de ella, no quiero presionarte, pero al menos dime si estás bien. Respondí con un estoy bien. No era verdad del todo, pero tampoco era mentira. Estaba en el medio. Ese lugar borroso donde uno se instala cuando no sabe si va a seguir o a terminar. Más tarde, otro mensaje, si necesitas tiempo, lo entiendo. Pero no te cierres por completo. Hablemos cuando estés listo. Y esa fue la primera vez que me sentí en desventaja emocional. Porque la persona que había mentido, que había ocultado, ahora era la que ponía condiciones suaves, como si tuviera la autoridad moral para decir cuándo y cómo hablar. Ella parecía convencida de que lo suyo había sido un desliz, no una fractura. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas veces en el pasado hizo cosas parecidas y yo ni me enteré? Es una pregunta peligrosa. Te puede consumir. Porque una vez que tu mente se acostumbra a buscar, siempre encuentra. Empieza a revisar conversaciones viejas, momentos que antes parecían triviales, y los ve bajo otra luz. El día que tardó en contestar porque se quedó dormida. La salida con una amiga que no tenía nombre. La noche que volvió con una energía extraña, distinta, como si la vida afuera tuviera más voltaje que la vida que compartía conmigo. Y entonces te das cuenta de que lo que más te duele no es lo que pasó, sino la posibilidad de todo lo que pudo haber pasado y que nunca sabrás. Esa incertidumbre es un pozo sin fondo. Y yo ya estaba cayendo en él. Empecé a escribir cosas. No cartas. No mensajes. Solo pensamientos. Ideas desordenadas en la app de notas del celular. Cosas como: si te tengo que preguntar si estás diciendo la verdad, ya no es amor, es vigilancia. ¿Qué dice de mí que necesitaba pruebas para creerme lo que sentía? Tal vez esto se rompió antes, y solo ahora me estoy dando cuenta. Escribir me ayudaba a no estallar. A poner distancia entre lo que pasaba y lo que pensaba sobre eso. El tercer día, me levanté temprano. Mi sobrino vino a sentarse a mi lado mientras tomaba café. Me preguntó si me iba a quedar a vivir con ellos. Le dije que no lo sabía. Me abrazó. Esa ternura inesperada me quebró más que todo lo anterior. Volví a casa esa tarde. Ella estaba. Me había escrito más temprano para avisarme que iba a estar ahí, por si decidía regresar. Cuando entré, no dijo nada. Solo me miró. Tenía el rostro de alguien que ensayó muchas conversaciones y no sabía cuál usar. Yo tampoco tenía un guión. Solo tenía claro que quería verla una última vez antes de decidir cualquier cosa. Nos sentamos en el sofá. Le pregunté si quería decirme algo. Asintió. Y lo dijo. Que no sabía por qué había hecho todo eso. Que no había una razón lógica. Que no había querido hacerme daño. Que fue una combinación de nostalgia, ego y un deseo idiota de sentirse deseada, admirada. Dijo que con él no había futuro, solo una especie de espejo del pasado. Que no lo había planeado así, pero que tampoco se había detenido cuando debía. No dormí con él, si eso es lo que querés saber, dijo, con los ojos clavados en el suelo. Eso no cambia mucho, respondí. No, ya sé. Dijo que entendía si yo quería separarme. Que no iba a discutirlo. Que si eso pasaba, lo iba a aceptar. Pero que prefería intentar algo antes de dejar todo atrás. Aunque fuera tarde. Aunque yo ya no la mirara igual. Le pregunté, ¿qué te hizo pensar que yo no merecía saber la verdad desde el principio? Y ahí se quebró.
Lloró. Pero no lloró con culpa. Lloró con miedo. Como alguien que recién se da cuenta de que perdió algo que daba por garantizado. Porque si te lo decía, no ibas a dejarme ir. Y yo quería ir. Solo no quería las consecuencias. Esa fue la frase, la que me quitó el aire. Entonces entendí que no era que me había mentido porque se había confundido. Me había mentido porque no quería renunciar a las dos cosas, a su aventura emocional y a la estabilidad que representaba yo. No era un error. Era egoísmo. Disfrazado de inocencia. Nos quedamos en silencio. No le dije si me iba o si me quedaba. Solo me levanté, agarré una muda de ropa, mi laptop, y salí otra vez. Esta vez sin prometer nada. Ni a ella ni a mí. Volver a casa de mi hermano no fue un escape. Fue una retirada estratégica. Ya no me sentía víctima de lo que pasó, me sentía rehén de lo que no sabía hacer con eso. Hablarlo no servía. Guardarlo menos. No sabía si quería reconstruir algo o simplemente cerrar la puerta sin mirar atrás. Mi hermano me lo dijo una noche, mientras lavábamos platos: no decidas mientras todo esté crudo. Cuando una herida está abierta, cualquier cosa parece amputación. Tenía razón. Pero yo tampoco sabía cuánto tiempo podía esperar a que dejara de doler para decidir qué hacer. Ella seguía en casa. Seguía escribiéndome. Ya no con excusas, sino con calma forzada. Frases como: estoy disponible para hablar cuando estés listo, podemos ir a terapia si eso ayuda, estoy leyendo sobre cómo reconstruir la confianza. Todo bien escrito. Todo medido. Casi profesional. Y fue ahí donde empecé a sospechar que ya no estaba hablando solo conmigo, que ella no solo estaba buscando arreglar lo nuestro, sino construir su defensa pública, por si esto se desmoronaba. Lo confirmé días después, cuando un amigo en común me escribió para preguntarme cómo estaba. No me molestó. Agradecí que alguien lo hiciera sin tomar partido. Pero entonces dijo algo que me dejó frío. Me sorprendió que te fueras así. Ella me dijo que lo estaban trabajando, que no fue grave. No fue grave. Eso fue lo que dijo. Como si lo que pasó fuera una confusión. Como si yo fuera el que había decidido exagerar. Como si la parte dolorosa fuera mi reacción, no sus acciones. Le pregunté si ella le había contado detalles. Dijo que no. Solo que se había reencontrado con alguien en una boda y que yo lo había tomado mal. Eso fue todo. Así lo estaba contando. Como si fuera una escena de película mal interpretada. Como si mi dolor fuera un malentendido. Apagué el celular. No respondí más. Me levanté, agarré el auto y manejé sin rumbo. 1 hora, 2. Terminé estacionado en un lugar que ni conocía. Ni siquiera tenía señal. Me senté en silencio. Y lloré. No de rabia, sino de cansancio. Lloré por darme cuenta de que ya no estaba solo resolviendo mi relación con ella, ahora también tenía que administrar cómo otros iban a interpretar mi reacción. Y no tenía fuerzas para ambas batallas. Esa noche dormí mal. Soñé con situaciones absurdas, que ella organizaba otra boda, pero esta vez era la de su ex, y yo estaba ahí como invitado incómodo. Me desperté con la garganta cerrada. Al día siguiente, otro mensaje: podemos hablar hoy si querés. Sé que estás dolido. Pero no quiero que esto termine con versiones inventadas. Y esa última frase me dejó claro, ya no hablaba solo por ella y por mí. Hablaba porque temía que alguien más, tal vez yo, dijera la versión completa. Decidí escribirle. No para hablar, sino para dejar constancia. Le mandé un mensaje largo, sin insultos, sin dramatismo. Le expliqué que lo que más me dolió no fue que compartiera momentos con su ex, fue que tomara una decisión consciente de excluirme de algo importante para preservar una mentira conveniente, que no fue una reacción emocional, fue una estrategia, que su manera de manejar la verdad, escondiéndola debajo de palabras suaves, había sido peor que cualquier escena directa. Le dije que no estaba seguro de si quería seguir con el matrimonio, que probablemente no, pero que no estaba listo para hablar todavía, que respetara eso. No respondió de inmediato. Pasaron 3 horas. Luego me escribió: nunca quise hacerte sentir menos. Me equivoqué. No supe manejarlo. Pero tampoco hice nada imperdonable. Pensé que lo nuestro era más fuerte. Ahí estaba, otra vez. Esa lógica perversa donde la traición no es grave si no pasa de cierto punto. Donde la mentira es aceptable si el otro no se entera. Donde el daño se mide por cuánto se reacciona, no por lo que lo causó. Esa noche hablé con mi hermana, que vive en otro estado. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo algo que se me quedó clavado. A veces uno no se separa solo por lo que el otro hizo, sino por la persona que uno se vuelve tratando de perdonarlo. Y sí, porque lo que ella había hecho no era un crimen. Nadie murió. Nadie fue golpeado. Nadie confesó un amor secreto. Pero yo ya no era el tipo que confiaba, que dormía tranquilo, que veía a su esposa y pensaba todo está bien. Me había convertido en alguien que buscaba pruebas, que hablaba por WhatsApp como si cada palabra pudiera ser usada en mi contra. Que escribía mensajes que no enviaba, que archivaba capturas de pantalla por si las necesitaba después. Ese tipo de persona no puede construir nada sano.
Esa misma semana empecé a buscar departamentos en alquiler. Nada definitivo. Pero quería saber qué había allá afuera. No solo en términos inmobiliarios, sino en términos de vida. Quería saber si todavía había algo después de esto. Un espacio nuevo, aunque sea chiquito, donde no todo estuviera contaminado de esa historia. Donde yo pudiera volver a respirar sin preguntarme a cada rato que estaba escondido debajo del silencio. Y mientras buscaba, me di cuenta de que la pregunta ya no era si podía perdonarla. La pregunta era si podía volver a ser yo mismo estando a su lado. Y la respuesta, aunque no me gustó, fue clara. El primer departamento que fui a ver estaba en un segundo piso, cerca de una avenida con poco tráfico. Techos bajos, cocina minúscula, baños sin ventana. Nada especial. Pero tenía algo que me desarmó por completo: silencio. No ese silencio tenso que uno aprende a evitar cuando una relación se está cayendo. Era el tipo de silencio honesto, sin dobleces. Un espacio vacío que no tenía memoria, que no cargaba con susurros en la madrugada ni con discusiones suspendidas en el aire. Estuve ahí 15 minutos y no dije ni una palabra. El agente inmobiliario hablaba solo, como si supiera que no tenía que convencerme de nada. Salí de ahí sabiendo que no lo iba a alquilar. Pero también salí con algo nuevo en el cuerpo, la confirmación de que sí, podía imaginarme empezando de cero. Con poco, con lo justo, pero libre. Esa noche, antes de dormir, recibí un audio de ella. No lo escuché enseguida. Esperé. Me lo guardé como quien guarda un sobre cerrado sabiendo que el contenido va a doler. Lo escuché 2 horas después, con los auriculares puestos, acostado en el sofá de mi hermano. Decía lo siguiente: sé que estás haciendo lo que necesitas hacer, y no te voy a pedir que vuelvas, ni que hablemos si no querés, pero hay algo que necesito decir, y no sé si sirve de algo, pero igual lo digo. Nunca fue sobre él, ni siquiera lo extraño, fue sobre mí, sobre sentir que había partes de mí que ya no reconocía, y él fue solo una excusa, un espejo. Me equivoqué en todo, y lo sé. Pero nunca quise sacarte de mi vida, solo no supe cómo sostenerla. Me quedé mirando el techo un buen rato después de eso, pensando, porque parte de mí quería creerle, parte de mí quería aferrarse a esa idea de que esto había sido solo una falla humana, un derrumbe emocional momentáneo. Pero había otra parte, más realista, que entendía que querer no da derecho a esconder la verdad, a manipularla, a fraccionarla para que duela menos. Al día siguiente, tomé una decisión concreta. Agendé una cita con una abogada. No porque quisiera iniciar trámites urgentes, pero quería saber qué significaría, legalmente, salir de todo esto. La abogada fue clara. Me explicó tiempos, bienes compartidos, lo que implicaba cada paso. Yo no hablaba mucho, solo asentía. Al final me preguntó si estaba seguro. Le dije que no, pero que quería estarlo pronto. Mientras tanto, ella seguía escribiéndome, aunque con menos frecuencia. El tono había cambiado. Ya no era tan conciliador. Se notaba la frustración. Me reclamaba que no contestara, que no le diera espacio para arreglar las cosas, que ella también estaba sufriendo, que yo estaba castigándola con mi silencio. Y ahí fue cuando entendí algo brutal: ella no quería reparar lo que había roto, quería que yo ayudara a taparlo rápido, para que pareciera que nunca pasó. Eso no era sanación, era maquillaje emocional. Una tarde, cuando pasé por casa a buscar algunos libros y documentos, ella estaba ahí. No me avisó. Supongo que lo hizo a propósito. ¿De verdad vas a tirar todo por esto? Fue lo primero que me dijo, desde la cocina. No respondí. Todo lo que construimos, los planes, nuestros viajes, las charlas hasta tarde. Seguí guardando mis cosas. Ni siquiera vas a mirar para atrás, a reconsiderar nada. La miré. Pero no con bronca. La miré con algo más difícil, con aceptación. Con ese tipo de mirada que uno le da a algo que sabe que ya no es suyo. Aunque esté delante. Aunque lo haya amado. Aunque todavía quede una parte que lo extrañe. No puedo vivir esperando el próximo secreto, le dije. Ella bajó la cabeza. Y no dijo más. Cuando salí, supe que ese momento iba a repetirse en mi cabeza muchas veces. Porque hay una parte de uno que quiere que el otro ruegue, que se arrodille, que admita absolutamente todo. Pero hay otra parte, la más dolorosa, que sabe que ni las disculpas más sinceras pueden deshacer el daño cuando la confianza murió por asfixia. Esa noche, volví al departamento del segundo piso. No para alquilarlo, solo para volver a ese silencio. Estuve 20 minutos parado frente a la puerta. No entré, pero supe que era cuestión de tiempo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida me pertenecía de nuevo. La mudanza no fue un evento dramático. No hubo gritos, ni cajas lanzadas al suelo, ni escenas dignas de una película. Fue un proceso casi quirúrgico. Preciso. Silencioso. Fui tomando mis cosas por tandas. Lo esencial primero: documentos, ropa, libros. Después lo emocional: algunos cuadros, el mate viejo que heredé de mi viejo, los discos que coleccionábamos juntos pero que compré yo. Ella no estaba presente en ninguna de esas visitas.
y no sé si fue por elección o por respeto, pero lo agradecí. Cuando finalmente firmé el contrato del nuevo departamento, me senté en el piso, con la espalda contra la pared, mirando el espacio vacío. Había un colchón, una mesa de camping y una silla. Nada más. Pero por alguna razón no lo sentí triste. Lo sentí limpio. Como si la ausencia de muebles fuera también una ausencia de ruido, de culpa, de dobleces. Las primeras noches fueron raras. No porque extrañara la casa, sino porque me encontré con una versión de mí que había olvidado. Alguien que no vivía con el peso constante de lo que no se dice. Podía cocinar lo que quería, poner música fuerte sin negociar el volumen, acostarme a cualquier hora sin pensar en explicaciones. Y sí, eso suena infantil, pero cuando vivís con alguien que te miente sin escándalos, la libertad no se nota hasta que estás lejos. Ella me escribió el día que supo que me había mudado. Un mensaje corto: lo siento. No pensé que ibas a irte de verdad. Esa frase me dejó helado. Porque encapsulaba todo. No pensó que yo era capaz de romper el guión, de no quedarme, de no aceptar su narrativa como inevitable. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía nada más que ofrecerle desde la palabra. Había intentado hablar, escuchar, procesar, pero hablar con alguien que te dice la verdad por partes es como armar un rompecabezas donde todas las piezas encajan pero la imagen nunca aparece. Un par de semanas después, un amigo en común me mandó una captura de pantalla, una publicación suya en redes, una foto en blanco y negro, una frase vaga sobre segundas oportunidades. Comentarios de gente diciéndole todo pasa por algo, qué valiente, ánimo, lo estás haciendo bien. Nada explícito. Pero el subtexto era claro, ella ya estaba escribiendo su versión oficial de los hechos. Una historia sin infidelidad, sin estrategia, sin exclusiones. Solo una mujer confundida, abrumada, herida por una separación inesperada. No le respondí al amigo. Cerré el chat. Y entendí algo que me costó días admitir: hay batallas que uno pierde por pelear en el campo del otro. Si discutía su narrativa, me volvía parte de su historia. Si intentaba corregir lo que decía sobre mí, seguía orbitando alrededor de su control. Así que decidí salirme por completo. No discutir. No explicar. No defenderme. Quien quiera saber la verdad, que la busque en lo que hice, no en lo que dije. A veces me preguntan si la extraño. Sí. A veces. Pero no a ella hoy. Extraño la versión que creí que era. La mujer con la que compartía miradas silenciosas en un cine. La que se reía con la boca abierta y me hacía sentir que todo era posible. Pero esa mujer, si alguna vez fue real, dejó de estar mucho antes de que yo lo notara. Me llevó tiempo entenderlo, pero lo hice. El amor no se rompe cuando alguien comete un error. Se rompe cuando esa persona elige proteger su error antes que tu derecho a saber la verdad. Ahí es cuando ya no hay más que hacer. Pasaron meses. Ella no escribió más. Yo tampoco. Firmamos los papeles del divorcio con la misma eficiencia con la que habíamos dividido los muebles, sin emoción, sin escándalo, como si estuviéramos firmando el cierre de una cuenta bancaria. Y en cierto modo, eso fue. Una cuenta emocional, cerrada, saldo en cero. No por falta de amor, sino por exceso de desgaste. Hoy, todavía no estoy con nadie. No tengo apuro. Estoy conociéndome otra vez. Aprendiendo a no vivir en modo defensa. Redescubriendo el valor de la conversación sin agenda. El placer de dormir sin que nada pese sobre el pecho. De levantarme y tomar decisiones sin ese murmullo interno que te hace preguntar si estás viendo todo o solo una parte. Y no sé si volveré a confiar con la misma intensidad. Pero sí sé que nunca más voy a quedarme donde la honestidad sea un lujo y no un mínimo. Así terminó todo. No con una pelea. No con un portazo. Sino con una verdad dicha demasiado tarde y con una decisión tomada demasiado en silencio.